Muy buenas noches, les saluda el doctor César del Castillo, residente de cuarto año de la especialidad de cirugía de tórax y cardiovascular del Hospital Cayetano Heredia. En esta oportunidad, en la jornada de Residente Cero, es para mí un honor presentar a la doctora Delinda de la Cruz Albújar, médico reumatóloga, ecografista, músculo-esquelética y articular, con estudios de pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente labora en el Hospital Nacional 2 de Mayo, Clínica González. Muy buenas noches, doctora, le cedo la palabra. Buenas noches, doctor César del Castillo. Para mí, encantada de compartir mi día a día con ustedes y con los doctores que muy pronto van a ser residentes. Les haré la presentación de mi especialidad, de mi día a día. Bien, como ustedes saben, yo soy reumatóloga del Hospital 2 de Mayo. Realicé mi residencia en el Hospital Sabogal, que pertenece a Salud. Entonces puedo hacer la diferencia entre Salud y MINSA, ahora que estoy en MINSA. Y bueno, la reumatología es una especialidad que básicamente tratamos enfermedades que comprometen las articulaciones, los tendones, los músculos, las bursas, y además enfermedades inflamatorias y autoinflamatorias, y también algunas metabólicas. ¿Por qué elegí la especialidad? Básicamente yo he elegido reumatología por las competencias que tengo. Mis competencias básicamente es en el área clínica. Entonces tenía que elegir especialidades clínicas. Ahora, el otro punto que yo tomé en cuenta es mi satisfacción personal en cuanto al resultado con mi paciente. Quería yo una especialidad en la cual yo pueda hacer todo lo posible para que mi paciente mejorara y quedara con una calidad de vida adecuada. Y así es, ¿sí? Si ustedes actúan a tiempo, hacen el diagnóstico temprano, pueden tener buenos resultados con su paciente. Si se hace lo contrario por un descuido del paciente, pues todo lo contrario, ¿no? Pero todo lo que está en sus manos para que ustedes puedan evitar el daño articular, pues se hace y se previene. Otro punto que me hizo elegir la especialidad es que podemos ver grupos etarios diferentes, desde los niños, ahí por ejemplo en la imagen superior izquierda, un niño puede tener AIJ, puede tener enfermedad de Still, Kawasaki, puedes ver niños. También se puede ver generalmente, y es el mayor porcentaje de pacientes que vemos, adulto joven, mujeres en edad fértil, que son las enfermedades reumatológicas que se presentan principalmente en ese grupo. Y en el tercer grupo, en los adultos mayores, básicamente las enfermedades articulares degenerativas y metabólicas, ¿sí? Ahora, el otro motivo por la cual elegí reumatología es porque se realiza procedimientos, hacemos infiltraciones, biopsias de glándulas salivales menores, biopsias del nervio sural, ¿sí? Ecografía de múltiples articulaciones y capilaroscopía. También se hace investigación, y otro punto para mí realmente importante es que no se hace guardias. Y básicamente, en un estudio publicado en Medscape en el 2012, salió la reumatología como la especialidad en la cual se era más feliz, ¿sí? Y en realidad la felicidad considero que es el punto más importante. Entonces, como de ahora en adelante ustedes eligen su especialidad, van a vivir con esa especialidad toda la vida, y por lo tanto deben elegir algo que les guste, para que su trabajo no sea un trabajo, sino una labor en servicio, ¿sí? Entonces, a la conclusión que llegaron en ese estudio, a pesar de que no se ganaba ni mucho dinero, ni tampoco poco, porque todos los reumatólogos en el mundo siempre dan impuestos al Estado, dado que tienen regalías, pero tampoco están sin trabajo, ¿sí? Entonces es una elección ser reumatóloga, ¿sí? Es una elección ser reumatólogo. Bien, hacemos también capilaroscopía, que es un procedimiento en la cual evaluamos el lecho unguial, básicamente para hallar diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. Y como pueden ver, nuestro libro base para capilaroscopía es del autor Mauricio Cutolo, que es el padre de la capilaroscopía. Esta foto es en la cual estamos practicando capilaroscopía. Como se pueden fijar ahí en la imagen inferior izquierda, el capiloroscopio es como un microscopio digital,
se evalúa el lecho unguial dedo por dedo y se va viendo en la pantalla de la laptop las imágenes vasculares. Y de acuerdo a la fase podríamos hacer el diagnóstico y de acuerdo a las lesiones. Siguiente. Otra ayuda diagnóstica, nos valemos de la ecografía músculo-esquelética o ecografía reumatológica, porque en la ecografía no solo podemos evaluar articulaciones en reumatología, sino evaluamos enfermedades sistémicas, también evaluamos piel, evaluamos pulmones para diagnóstico de PI temprano. Ahí, por ejemplo, en la imagen yo estoy haciendo ecografía de tobillo. En tobillo básicamente podemos hallar esguinces, lesiones de ligamentos, lesiones de tendones y artritis. Entonces, la ecografía nos sirve para diagnóstico. Siguiente, pero también la ecografía también nos sirve para terapéutica. Ahí, por ejemplo, estoy infiltrando una rodilla corticoides transilolona. Y la ecografía, hay scores ecográficos para ver actividad de enfermedad en artritis reumatoide y en las espondiloartropatías seronegativas. Durante la residencia también se hace bastante investigación. Esto es un concurso de R3, cuando era R3 en el año 2016, y cada concurso te lleva un premio. Entonces, el premio generalmente siempre son congresos, puede ser congresos latinoamericanos, congresos internacionales, mundiales, puede ser el ACR o el EULAR. En este caso, en mi caso en el 2016 gané el concurso para el PANLAR, que se realizó en Panamá. Y ahí estoy en la foto, a mi costado está el doctor Marwin Gutiérrez, que es un magnate en lo que es ecografía reumatológica. Él es boliviano, pero trabaja en México. Y el otro médico que está al costado de la doctora de Naranja es el doctor Cutolo. Para mí fue un honor conocerlo en el Congreso del PANLAR del 2016. Y como les decía, uno de los inconvenientes que yo tenía para elegir alguna especialidad era las guardias. Y bueno, las guardias solo lo hice en la residencia, después no, hasta ahora que es el periodo del COVID, pero una vez que pase esto, no vamos a volver a hacer guardia. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes? En realidad, en reumatología se van a dar cuenta que cuando ustedes están en consultorio externo, se ve algunas patologías un poco más crónicas, de patrón mecánico por actividad, puede ser artrosis, reumatismos extraarticulares, y ya en hospitalización vemos pacientes con enfermedades inflamatorias, a la cabeza lupus, vasculitis, artritis reumatoide y espondiloartropatías seronegativas. Básicamente eso. Por ejemplo, en la imagen superior izquierda vemos el rash en alas de mariposa característico de lupus. En la parte inferior izquierda, las manos de un paciente varón con artritis reumatoide y esas deformaciones, y ahí quiero hacer hincapié, para que llegue a estas deformaciones, o bien el paciente no ha acudido a tiempo, o hay mala respuesta al tratamiento, o el paciente no sigue su tratamiento. Ahora, en el 2000, no podemos permitir que este paciente llegue a esos límites de deformación que le generan discapacidad. Ahora, en el 2020, nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano de artritis reumatoide, y así es, tengo muchas pacientes, mujeres y varones, con el diagnóstico temprano de artritis reumatoide que no tienen secuela ni lesiones óseas, y por lo tanto, su calidad de vida mejora. En las partes, en las 4 imágenes superiores, vemos lesiones digitales, gangrena digital, vemos livedo pacientes con vasculitis. Y en la imagen inferior derecha vemos la imagen gráfica y la imagen radiográfica de una fractura vertebral que clásicamente lo pueden tener pacientes con osteoporosis. Osteoporosis que puede ser primaria, secundaria, y el kit y la diversión para nosotros en realidad es encontrarle la causa, igual como en todas las enfermedades. Siguiente. Como ustedes se dan cuenta, básicamente las enfermedades reumatológicas son rarísimas, ¿sí? Entonces, nosotros generalmente a veces he oído inclusive que nos dicen como que en broma, rarólogos, por ver enfermedades raras. Entonces, yo resumiría con una palabra la reumatología como espía. El reumatólogo tiene que ser como un espía, como un detective, ¿sí? ¿Y qué cualidades tiene un espía? El espía es un buen observador, ¿sí? Tiene bastante cautela, es muy cuidadoso.
Y además, su razonamiento debe estar un poco más avanzado para llegar al diagnóstico, ¿sí? ¿Y por qué espía? Porque generalmente todas las enfermedades reumatológicas se inician con artritis. Y tenemos que hacer un examen físico tan exhaustivo, hacer una anamnesis tan exhaustiva que no se nos pase ninguna. Tenemos que descartar enfermedades inflamatorias, metabólicas, medicamentosas, infecciones. Tenemos que descartar neoplasias. Descartando todo, llegamos a un diagnóstico. Muchas veces en síndromes febriles, fiebre desconocida, fiebre de origen desconocido, nos llaman a nosotros a la interconsulta debido a que no saben la causa. Y generalmente nos llaman a los reumatólogos cuando ya no saben qué hacer o no saben qué enfermedad es. Por ahí escuchaba a un residente de otra especialidad decir, si no sabes qué tiene tu paciente, mejor llamar al reumatólogo, probablemente sea una enfermedad reumatológica. Y bueno, la reumatología, vemos enfermedades raras y tiene mucha exigencia. Tienes que estar accionando con los pacientes. Tienes que tener bastante resiliencia, ¿sí? Durante toda la residencia. Tienes que tener paciencia porque como ustedes se dan cuenta, vemos niños, vemos jóvenes, que bueno, en ese aspecto no tenemos que tener tanta paciencia, y vemos adultos mayores a los cuales tienes que escuchar, les tienes que examinar con toda la paciencia del mundo y escucharles porque el 95% de los pacientes reumatológicos viene por dolor, ¿ya? Entonces le tienes que calmar el dolor en la primera consulta, ¿sí? Si no, ya no regresa el paciente. Y el tratamiento es integral. No solo nos abocamos si el paciente viene por un dolor de tobillo, y es así el caso que tuve el año pasado, un dolor de tobillo, puede ser un dolor de tobillo muy frecuente, una lesión del tendón de Aquiles, pero si tú le haces el examen físico completo, puedes encontrar otra enfermedad. Y así fue, una enfermedad rara como la xantomatosis cerebrotendinosa, hace año y medio fue diagnosticada una paciente, y bueno, es la primera paciente en Perú que tiene esa enfermedad. En el mundo solo hay 16. Entonces seguimos investigando, somos como espías que estamos hurgando en el paciente para poder llegar al diagnóstico. Siguiente, ahí con nuestra paciente en la visita médica, en mi residencia en el Hospital Sabogal, con mi asistente, y bueno, el paciente, que es un libro abierto para nosotros. Todo sale del paciente, la anamnesis y la clínica, el examen físico es básico. Si ustedes no examinan, no hacen la anamnesis, el diagnóstico nunca la van a hallar. Como les comentaba, la forma de capacitarse en reumatología es mediante los congresos. Esto es el año pasado en Madrid, en Madrid, la imagen de la derecha, el EULAR que se realiza cada año, y el de la izquierda es el del 2016, que fue en Londres. Ahí en el de camisa celeste es el doctor Daniels, que es el que ha creado los últimos criterios de diagnóstico de artritis reumatoide temprana. En esta imagen, bueno, en esa época, en el 2016, me metí al curso de procedimientos de aspiración, inyección y biopsias para los pacientes reumatológicos. Y bueno, durante toda la residencia ustedes van a notar bastante exigencia, es muy exigente, ¿sí? Para poder aprender todas esas enfermedades. Pero no es imposible, si a ustedes les gusta la parte clínica y la parte molecular, porque hacemos bastante inmunología, pues pueden elegirla. Pueden pasarlo un poquito feo, pero luego vienen las recompensas. En la foto de la izquierda estoy con el doctor Cabello, que es el jefe del servicio de reumatología del Sabogal, mi asistente, mi corresidente y mi asistente también, y el R1. Y en la imagen de la izquierda, mis padres. Y bueno, al lograr esto, pues uno se siente satisfecho después de haber pasado por tantas peripecias y tantos retos durante la residencia. Ya cuando él es especialista, pues es lo más gratificante. Muchas gracias, doctora Adelinda de la Cruz, por su tiempo. Creo que ha sido muy importante e interesante. Realmente muchos de nuestros alumnos, incluso nosotros durante nuestra formación de pregrado, pensamos que es netamente una especialidad clínica cuando realmente hay procedimientos también, ¿no?, dentro de ello. Una pregunta, la primera de nuestros alumnos próximos al residentado médico es: ¿cómo es la formación del residente en la especialidad? ¿Cómo es el residente de reumatología durante R1, R2, R3 y en otros casos hasta R4 incluso, ¿no? Y también, asimismo, como les repito, en la época, ¿no?, antes y después del COVID. Sí, bueno, gracias por la pregunta, doctor César. Mire,
El R1 básicamente realiza historias clínicas porque tiene que aprender o repasar lo que ya aprendió en pregrado, pero básicamente la parte reumatológica. Y en realidad la reumatología tiene mucho de la medicina interna, vemos todos los órganos y todos los sistemas. Entonces, primer año básicamente es contar toda semiología, clínicas, anatomía patológica, ANIA, hacemos bastante de anatomía. Y siempre el R1 se encarga de piso, hospitalización. No va a consultorio todavía. El R2 es encargado del R1, vigila todo lo que hace, revisa todas las historias clínicas y hace las correcciones. Y en la visita médica, el asistente corrige todo lo que es la historia clínica. Si hay errores, lo tiene que volver a revisar, la historia. Ahora, el R2 también está en hospitalización, pero no tan directamente, y también está en consultorios externos. En consultorios externos, en algún momento, por ejemplo, en mi caso, podría hacer consultas guiadas por mis asistentes, o sea, hacía previamente la consulta y luego presentaba a mis asistentes y ellos me hacían la corrección durante la consulta. Y empezamos también en segundo año a hacer evaluaciones de densitometría mineral ósea. Si bien es cierto, el tecnólogo lo puede hacer, también tenemos que saber nosotros los reumatólogos hacer el procedimiento de densitometría, inclusive morfología vertebral. Entonces teníamos que saber el procedimiento y en segundo año también hacemos eso. Y en segundo año también empezamos a hacer ecografía, capiloroscopía, empezamos con los procedimientos. En primer año también se hace algo de procedimientos, básicamente artrocentesis, diagnóstica y terapéutica. En tercer año, el residente se encarga de todo, en realidad, del piso, del R1, del R2, de hacer los ingresos, las notas de ingreso, hacer cosas. En mi tiempo, sí hacía consultas sin la supervisión de mi asistente, inclusive tenía un código de atención como si fuera ya asistente, pero ya después salió una ley en la cual los residentes no podemos hacer una atención solos, sino guiadas y con el sello de asistente. Bueno, por lo menos en mi época sí se podía, pero siempre está bajo la tutela de un asistente. ¿Sí? Eso básicamente. Y si es que el residente le permite en su tiempo realizar actividades extras en emergencia, básicamente hacer notas de ingreso, inclusive procedimientos en misma emergencia. ¿Sí? Eso básicamente es lo que se hace en la práctica en reumatología. Y actividades académicas todos los días, dependiendo del horario. Puede ser en la mañana, muy temprano, en la tarde, y para cada alumno y para cada año un tema. ¿Sí? Para primer año tenemos un grupo de temas establecidos bajo bibliografías ya preestablecidas que tienen que saber sí o sí, y todos hacen las exposiciones, así se repita. En segundo año ya van cambiando, ya no se hace anatomía, fisiopatología, sino va cambiando un poco a terapéutica, y tercer año ya full casos clínicos. ¿Sí? Entendemos, doctora. Muchas gracias por la acotación. La siguiente pregunta tiene que ver con, ya me formé como residente de reumatología, ya soy reumatólogo, reumatóloga, ¿qué viene después en la práctica privada, en el sector público? Definitivamente, esa es la duda que tienen nuestros estudiantes. El reumatólogo en sí, como especialista, ¿está atado o amarrado a un hospital o al sector privado, o puedo tener consultorio, ¿no? Y también en esta época de pandemia hemos ganado y hemos perdido cosas, sobre todo que hemos ganado la telemedicina, ¿no? Hacia eso va dirigida la pregunta. Sí, mire, doctor César, es evidente que la reumatología es una especialidad clínica, y nosotros siempre decimos que las manos de nuestro paciente es su carta de presentación. Si nosotros no evaluamos la mano del paciente, bien difícil que hagamos un diagnóstico. Antes de la pandemia, pues siempre, como les repito, el examen clínico es vital. Si no haces el examen clínico, nunca se llega al diagnóstico. ¿Sí? Ahora, durante la pandemia, nuestros residentes, pues, en un tiempo dejaron de hacer las historias clínicas, puesto que ya no había pacientes hospitalizados. También han dejado de hacer la parte clínica, como me imagino en todos, dado que mi hospital, el Hospital 2 de Mayo, pues es un hospital COVID, netamente COVID. Pero recuerden que hay pacientes no COVID
que también son pacientes y necesitan atención. Entonces, dado eso, y ya con el permiso del gobierno, porque inicialmente no se tenía permiso de atención al paciente, ni siquiera por telemedicina, ahora sí, hace mes y medio que se ha reaperturado, se hace telemedicina mediante videollamada. Con el videollamada nos podemos dar una noción de qué enfermedad, qué patología puede tener. Pero si es que es ya algo muy importante como para tomar decisiones, como por ejemplo diagnóstico de lupus, artritis reumatoide, vasculitis, tenemos que solicitar al paciente una cita en un lugar adecuado donde no haya pacientes COVID para poder examinarle, porque eso es muy importante. Sí se está haciendo, pero en menor proporción que antes de la pandemia. Y bueno, pues de la pandemia esperemos que retornemos a la parte clínica y a la parte de procedimientos. Por ahora se está haciendo con bastante protección, con los equipos de protección, pero en menor cantidad. ¿Sí? En cuanto a la bolsa laboral, antes, durante y después de la pandemia hay pacientes, porque las enfermedades no han desaparecido por la pandemia, han seguido avanzando y progresando. Entonces, siempre hay pacientes de reumatología y siempre lo va a haber porque ustedes saben que la pirámide poblacional se está invirtiendo y siempre hay adultos mayores. Y la mayor proporción de pacientes que tenemos, si bien es cierto, vemos enfermedades raras, pero también vemos enfermedades muy frecuentes como artrosis, lumbalgias, artralgias. ¿Quién no tiene un síndrome de hombro doloroso? ¿Quién no tiene en esta época cervicalgia, lumbalgia? Todos. Entonces, casuística tenemos. La idea es acondicionar el ambiente para poder atenderlos. Y sí hay, y sí se atiende. Sí, se atiende en la clínica, se atiende en telemedicina, se atiende en el hospital, pero teniendo todos los cuidados necesarios. En efecto, doctora, muy interesante la acotación. Y finalmente me robo unos minutos de su tiempo para finalizar con... ¿Tiene tiempo para la investigación? Definitivamente el médico de por sí debe investigar. Obviamente, si te gusta, ¿no? Investiga. Si no, nadie te puede obligar, pero es lo ideal. Está el médico residente de reumatología, digamos, tiene tiempo verdaderamente. ¿Y qué pasa después? Porque veo que usted netamente es investigadora de por sí y docente también, en la docencia, ¿no? Sí, mire, durante la residencia, ustedes saben ya cuando entran a la residencia tienen que mentalizar de que se tienen que quedar 24 horas en el hospital. Por lo menos así lo permitió en mi hospital donde yo hice la residencia en el Samugal, porque teníamos un ambiente donde hacer nuestras tareas, donde hacer las historias clínicas, eran escribirlas a computadora, no eran a mano. Entonces, siempre hay tiempo para lo que uno quiere hacer. Yo considero que sí, y más aún en base de datos que ya lo van heredando de generación tras generación. Sí se puede dedicación. Y como dicen, no aprendemos a investigar si no investigamos. Así que siempre se investiga, se investigará. En mi caso, no hice todas las investigaciones posibles que quería porque había muchos. En realidad, para hacer un protocolo, yo hice un protocolo invasivo, de un tratamiento invasivo, tenía que pagar el seguro a los pacientes y mis posibilidades no me daban. Entonces tuve que cambiar el protocolo a otro de menor nivel de investigación para poder realizarlo. Pero a veces nosotros tenemos tantas ideas por hacer, la parte administrativa nos detiene a veces, pero siempre se puede, con esfuerzo, pero se puede. Ahora, campo laboral después de que se acabe la residencia, como les repito, siempre hay, y en la docencia e investigación también. Si te gusta la investigación, pues puedes seguir haciendo tu maestría en investigación, puedes seguir diplomados, y también hay diplomados para cada patología que hayas visto en el residentado. Hay diplomados anuales que se hacen en las sociedades internacionales de lupus, todo un año de lupus, todo un año de esclerosis sistémica, todo un año de vasculitis, y pues se aprende bastante. O sea, aquí terminando la residencia, básicamente es como que un panorama de todo lo que vas a seguir aprendiendo en tu vida. Porque yo hasta ahora, les soy sincera, no termino de aprender. Entonces es un sinfín de aprendizaje y tenemos que seguir. Interesante, doctora Adelinda de la Cruz. Muchas gracias por haber pertenecido a esta jornada de Residente Cero. Gracias por su tiempo nuevamente. Gracias a ustedes y yo contenta de compartir mi día a día
del aspecto de reumatología. En efecto, doctora, muchas gracias nuevamente. Los invitamos a que continúen en esta jornada de Residente Cero. Recordarles que cada cierto tiempo se están activando las diferentes especialidades. Muy buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.